En la oscuridad de la noche, el viento no dejaba de soplar, así como truenos que eran escuchados por Fernando, que con pasos débiles y algo temblorosos, resonaban en aquella carretera como un eco casi imperceptible para aquel Pokémon. Se notaba en su mirada que no había dormido bien. Recientemente tuvo que levantarse bruscamente al escuchar un gran estruendo, cerca de donde había estado descansando. Al parecer, una de esas cosas lo había encontrado, y estaba dispuesta a llevárselo para retenerlo afuera hasta que los primeros rayos del sol aparecieran y cubrieran completamente al Lucario. Básicamente lo quería exponer al sol, pero por suerte Fernando escuchó aquella explosión que produjo esa cosa. Cuando destruyó la gran roca que cubría la entrada de la cueva, él rápidamente, al verse acorralado, tuvo que ingeniárselas para poder salir. Por suerte para él, aquel monstruo no era tan grande como los demás, así que solo fue cuestión de tiempo para poder esquivarlo fácilmente y salir corriendo de aquella cueva. Algo que siempre agradecería es que esas cosas no eran muy rápidas, y esto es una gran ventaja a la hora de escapar o luchar, aunque sigue siendo difícil derrotar a uno de ellos. Usualmente, al tener tantos Pokémon unidos en una sola masa amorfa de carne, estos también están compuestos por roca, hielo, y lo que parece ser una piel extremadamente caliente y electrificante, por ende resultando ser inmunes a distintos ataques de diferentes tipos de Pokémon. Pero regresando a la realidad, Fernando continuaba caminando débilmente hasta... Repentinamente, una lluvia fuerte azotó toda la zona en donde estaba el Lucario. ¿Me tienes que estar jodiendo? Susurraría para sí mismo, mientras que en su voz se notaba frustrado. Pero sin esperar más, empezó a acelerar el paso. Tenía que encontrar un sitio para cubrirse de la lluvia. Siguió y siguió buscando el Lucario, hasta que al detenerse para ver mejor su entorno, notaría un cartel algo viejo, que aunque haya pasado como 3 años, este seguía intacto y leíble. ¿Ciudad Fluxus? Lo diría algo confundido. Miraría al frente de la carretera, observando una gran oscuridad que se percibía en toda la zona, pero notó unas extrañas estructuras a la distancia, y justo ahí, lo entendió. Sí que soy estúpido, ¿cómo no me di cuenta que estaba muy cerca de Ciudad Fluxus? Como sea, será mejor buscar refugio ahí. Aunque sea una pésima idea. Inmediatamente, se dirigiría con pasos rápidos a la ciudad que apenas se podía ver en el horizonte, buscando un refugio, como algunas cosas que él pensaba encontrar allí, teniendo esperanza de sacar algo bueno en aquella ciudad. Sin saber que algo lo estaba observando a la lejanía. Ya había amanecido, y con ello, el espléndido sol iluminaba con una furia indescriptible, que pocos Pokémon en este mundo querían o simplemente no deseaban, porque gracias a él, nunca podrían ver a todos los que se les fue arrebatado de ellos, y por los buenos tiempos, que nunca volverán. Y dejándonos de tonterías que no vienen al caso, Fernando ya había llegado hace unas horas atrás, y desde ese lapso de tiempo, se dedicó a inspeccionar todos los lugares que le llamara la atención, sobre todo las tiendas. Aunque no había tenido mucha suerte en eso, había encontrado unas pocas latas de comidas ya abiertas y poco más. Lo único relevante que había conseguido eran unas barritas energéticas que las había encontrado en una caja que extrañamente, fue muy difícil de abrir, y casi provoca algo de ruido. Finalmente la pudo abrir, aunque en su interior no solo estaban estas barritas energéticas, sino también una barrita energética especial de la Liga Pokémon.
Encontrarse con eso lo llenó de alegría, y recordó cómo estas barritas especiales las promocionaban en la tele de su casa, por lo que sabía, a estas barritas especiales las nombraron Barrita Plus. ¿Por qué? Esto se debía a que no solo se podía comer como una barrita energética cualquiera, sino también servían para curar el estado de un Pokémon, algo que era muy útil a la hora de un combate o después de uno, aunque lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de poder comprárselas. Esto era debido a que en el lugar en donde vivía nunca llegaron a venderlas, ya que estas se vendían en lugares importantes de la nación, como puede ser Ciudad Luminaria. De cualquier forma, esto lo transportó a un pasado, en el que él era feliz, uno que si pudiera, volvería. Sin mucho que pensar, quería probar la barrita, pero se aguantó las ganas, ya que de todas formas, tenía un montón de otras barritas energéticas que le daban los mismos efectos que esta, pero sin poder curar el estado. Tal vez, esta barrita le podría servir en otro momento, y decidió guardársela para utilizarla en caso de que fuera necesaria. El Pokémon siguió caminando en las vastas calles abandonadas de la ciudad. Por todas partes se podía oler un olor fuerte a podrido. Eso significaba una cosa, que ya se lo estaba imaginando, es que ellos estaban cerca de donde él estaba. Por eso, iba caminando en alerta, y estando muy atento a cualquier mínimo ruido de su entorno. Él solo iba completamente callado, con pasos suaves y lentos, buscando hacer el menor ruido posible, y lo único que se podía escuchar era su corazón palpitando rápidamente. Estaba claro que estaba muy nervioso, no quería encontrarse con una de esas cosas. Él realmente deseaba con todas sus fuerzas no toparse con ellos. De todos modos, cuando él estaba girando en una esquina, lo pudo ver. Él vio a uno de esos monstruos completamente inmóvil en medio de la calle, y por instinto, se dirigió rápidamente a esconderse detrás de una pared. El susto que le dio esa cosa, se sentía en todo su cuerpo, empezó a sudar frío, y así como drásticamente aumentaría los latidos de su corazón, mucho más que antes, pero rápidamente se calmaría, y se asomaría lo suficiente para observar más detenidamente a esa cosa. Al parecer, aquel monstruo estaba completamente inmóvil allí, solo observando detenidamente el gigantesco sol que se podía observar en toda la ciudad. Aún observándolo, volvería a meter su cabeza hacia la izquierda lentamente. Bien, notando que esa cosa está muy distraída por una extraña razón, lo mejor sería pasar rápidamente sin que se dé cuenta. Creo que es la mejor opción que hay. Y completamente dispuesto, saldría de su escondite rápidamente, para empezar a cruzar la calle con pasos acelerados, muy silenciosamente y conteniendo su respiración, estando viendo atentamente al monstruo, hasta finalmente cruzar al otro lado. Siri, toma ese estúpido monstruo, no pudiste con las habilidades de sigilo del grandioso Fernando Hagen. Lo diría burlándose de aquella cosa, mientras celebraba en silencio. Inmediatamente después de celebrar, este se dispondría a seguir su camino, pero solo pudo dar unos pasos antes de pisar una lata que dejaría completamente helado a Fernando. Mierda. Fue lo único que pudo pensar antes de oír unos susurros atrás suyo. Hijo, ¿eres tú? Yo y tu padre hemos estado muy preocupados por ti. ¿Por qué no sales de tu escondite y te diriges con nosotros? Nosotros. Diría apareciendo la gran cosa, casi cerca de donde estaba Fernando. ¿Cómo es posible que se haya acercado tan rápido hacia aquí? Hagas como sea, debería empezar a... Hijo, ¿dónde estás? Ya sal de tu escondite, por favor. ¿Pero qué anda diciéndose literalmente? Espera un momento. Fernando vería mucho mejor a la gran cosa, y notaría que ésta tenía en sus ojos estacas clavadas que estaban profundamente metidas en el interior de estos, haciendo difícil que lograra sacarlas a la vez, que bloqueaba completamente su visión. Esto lo dejó confundido un rato al Lucario, hasta que se le vino una idea a la cabeza. Bien, no sé cómo alguien logró hacerle eso a esa cosa, pero solo espero que esto funcione.
Luego de pensar eso, cargaría en su mano izquierda una aura esfera, y rápidamente la lanzaría algo lejos a donde estaba aquella cosa, provocando una pequeña explosión unas calles atrás de ellos. Apenas al escuchar el sonido, la gran cosa se dirigiría hacia allí deslizándose como si fuera un Ekans. Esto lo vería Fernando, que estaba completamente tieso en aquella vereda, mientras seguía viendo cómo de forma veloz se alejaba esa cosa. Esta es mi oportunidad. Sin esperar más, se iría corriendo muy silenciosamente de aquella vereda, hasta doblar la esquina, desapareciendo completamente. Después de aquel momento de tensión, el Lucario siguió con su misión de recolectar suministros, pero con la intriga de saber quién pudo haberle clavado esas estacas en los ojos a aquella cosa. Se estaría preguntando a sí mismo mientras seguía con su tarea de recolectar suministros, aunque realmente le seguía yendo algo mal. Apenas pudo conseguir en algunas casas comida enlatada y poco más. Se estaba quedando sin ideas a dónde más buscar, hasta que se percató de algo. Miraría a la derecha, encontrándose con un gran centro comercial abandonado. No se había dado cuenta al instante por estar sumido en sus pensamientos, pero al ver el centro comercial, ya supo lo que debía de hacer. Espero tener más suerte ahí. Lo dijo a la vez que se dirigía a toda velocidad a la entrada, pasando por el estacionamiento abandonado, y que cuando llegó, notaría que las puertas de cristal estaban completamente rotas. Bueno, eso me da mala espina, pero no tengas miedo, Fernando. Hemos salido de cosas peores, incluyendo solo un gran centro comercial abandonado, que es lo peor que podría pasar. Ja, ja. Lo diría riéndose nerviosamente, antes de llenarse de valor y adentrarse a la oscuridad que emanaba el lugar, perdiéndose en las sombras. Pero, lo que el Lucario no se había percatado, es que unas extrañas figuras cuadrúpedas lo estaban siguiendo, y estas entraron también al centro comercial, siguiéndolo. El lugar estaba exageradamente oscuro, apenas viéndose pasar poca luz en algunas grietas o ventanas pequeñas. Desde luego, no perdió ni un segundo y sacaría su linterna recargable, iluminando el camino para seguir avanzando. Continuó en su búsqueda de provisiones, revisó varias tiendas de este centro comercial, pero como le había pasado antes, no había encontrado gran cosa, pero para su suerte, lograría encontrar unas cuantas latas de comida y 3 botellas de agua. Mientras seguía caminando por los pasillos del sitio, le daría sed, decidiendo en tomarse una de las botellas de agua que había encontrado, pero... Siempre se me olvida que este tipo de botellas de agua siempre saben feo. Lo diría con una cara que parecía que quería vomitar. Luego de aquel momento, seguiría en lo suyo, y siguiendo unos letreros, llegaría al segundo piso de aquel centro comercial. Mirando hacia arriba vería un techo cristalino que hacía pasar la mayor parte de la luz, haciendo que decidiera apagar su linterna recargable, y seguiría caminando como lo había estado haciendo los últimos 13 minutos, hasta que pasando por una tienda, notaría algo. ¿Podrá ser? Miraría con más detenimiento aquel local abandonado, notando que era una tienda de antigüedades, y esa es una esfera. Wow, nunca imaginé encontrarme con una de esas cosas que solían utilizar los pequeños en la antigüedad. Tal vez me podría servir para... Sorprendido, giraría su cabeza hacia la izquierda, en la dirección del sonido. ¿Quién anda ahí? Lo diría preguntando algo alerta, tomando una pose defensiva por las dudas. Aquel extraño ruido hizo estremecer al Lucario. No sabía quién lo había producido, pero si sabía algo, esto no era bueno. Al ver que no recibía respuesta alguna, decidió que era hora de irse del centro comercial. Tal vez, para la próxima podría volver a revisar mejor aquella tienda de esferas, pero ahora, no tenía tiempo para eso.
y sin más, este se empezó a ir corriendo a la salida, pero su camino estaba siendo difícil de continuar, debido a la gran cantidad de escombros y objetos que estaban regados por todo el sitio, y que dificultaban el correr por los pasillos. Aún así se las arregló para llegar a la salida, pero se quedó en shock al ver que la salida estaba bloqueada por una gran pared de hielo. Sí, esto no es normal, será mejor destruir esto. El Lucario estaba a punto de utilizar pulso umbrío, pero se acordaría de algo. Ay, verdad, no puedo hacer tanto ruido, no sé cuántas de estas cosas se atragan si hago demasiado ruido con uno de mis ataques. Y sí, Este se quedaría mirando un momento el muro de hielo que cubría toda la puerta del centro comercial, antes de bajarse su capucha y quitarse sus gafas protectoras, y cerrando sus ojos, sus sensores se alzarían, y lentamente alzaría su mano derecha para concentrarse lo suficiente para que en un rápido movimiento, utilizase garra umbría en el muro de hielo, agrietándolo considerablemente. bien, solo un ataque más, y podré salir de aquí. Ya te vas tan rápido. Diría una voz de una pequeña niña, atrás de Fernando. Este se voltearía rápidamente, para ver una pequeña Budio, que lo estaría viendo muy atentamente, sin dejar de sonreír, como si lo que estuviera pasando afuera, no fuera nada para ella. ¿Qué diablos? Este utilizaría ataque óseo, pero usaría los huesos como arma. Muy bien, no des ni un paso más, o habrá consecuencias, niña. Ay, pero no tiene que ser así, señor. Yo solo. Suficiente, no creas que no he caído antes en este tipo de trampas, pero primero, dime quién eres. Lo diría en una posición defensiva. Bueno, mi mami me dijo que sea la distracción. Espera, ¿la qué? Repentinamente, caerían lentamente unas extrañas partículas encima del Lucario. ¿Esto es? Pero antes de poder decir eso último, sentiría como su cuerpo se empezaba a tambalear, y entrecerrando los ojos, vería por última vez al Budio, que tenía una sonrisa inocente en su cara, viendo fijamente al Lucario. Y se quedaría profundamente dormido. Despierta. Por favor, despierta, joven Fernando. Que despiertes, dije. ¿Qué fue lo que? Joven Fernando, te he dicho muchas veces que no te duermas en clases, para eso mejor te puedes mojar la cara con agua, eso siempre me ayuda. Lo diría un Cricketune directamente a Fernando. Aunque en la mirada de aquel Pokémon, se lo notaba enojado, hasta furioso. Así, lo siento, profesor, es que yo... Sin hablar. Debe de dormir más temprano, joven, para que no se quede dormido en mi clase, ya todos sus compañeros terminaron la actividad, y usted fue el único que se dignó en dormirse, cuando estaba explicando cómo había que hacer el taller. Comprendo. ¿Y entonces ya es recreo? Lo diría con una sonrisa en la cara. Sí. Lo dijo con tono enojado y a punto de explotar. Eso significa que ya me tengo que ir, seguramente mis amigos me esperan abajo, así que... Ni lo piense, jovencito, usted se quedará 15 minutos en el aula como castigo de no haber puesto atención a clases y por no completar la actividad antes de tiempo, y que por ende, tiene una calificación de 5. ¿Qué? No, profesor. El recreo solo dura 30 minutos y... Shh. No solo eso, también utilizar los 15 minutos del castigo para darle clase extra, ¿entiendes? No. Este lo gritaría al cielo antes de dejar caer su cabeza sobre el escritorio, cubriéndose con sus patas delanteras. No tienes más opción, joven Fernando, porque si no escucha mi clase, no tendrá recreo toda esta semana y la que viene. ¿Qué? Bien, profesor, lo escucharé. Perfecto. Bien, en esta clase que usted no escuchó, aprenderemos los diferentes problemas de estados que nosotros los Pokémones podemos adquirir. Entre los más comunes están la parálisis y el envenenamiento, este último siendo su propio tipo, algo impresionante a decir verdad, pero no son los únicos, también
Pero a Fernando no le interesaría eso, este no estaría prestando mucha atención a la clase, en su lugar, estaría mirando la ventana que estaba a su izquierda, mientras divagaba en su mente. Aquel sueño, o mejor dicho, pesadilla, se sentía tan real, pero a la vez confuso, monstruos, sufrimiento, soledad, el sol y una tal fundación que tenía cautivo anomalías que ponen en riesgo toda la sociedad, jajaja, sí que fue una pesadilla bien rara, como si algo así pudiera existir o pasar, el sol convirtiendo en cosas horrendas a todos, jaja, creo que prefería soñar con una infección zombie o la erupción de un volcán que acabara con la escuela jefe. Fernando Guzmán López. Lo diría golpeando el escritorio de Fernando. Usted no está prestando atención. Por supuesto que se lo estoy haciendo, profesor, ja. Lo diría nervioso. El criquetune lo miraría muy enojado, casi a punto de explotar, pero se lograría tranquilizar suspirando. Bien, prestarás más atención, porque creo que ya sabe lo que pasará si no lo hace, ¿no? Sí, profesor. Bueno, como iba diciendo, hay diferentes tipos de estados que los Pokémons podemos adquirir, como expliqué antes, están el envenenamiento, la parálisis, pero no solo esos, también están las quemaduras, congelamiento y dormido. Aunque yo incluiría una, que sería la confusión. Aunque realmente no sea un estado en sí, sus características concuerdan con las antes mencionadas y que se pueda usar en combate. Este seguiría escuchando atentamente la clase, aunque sentía como el sueño le estaba volviendo a ganar, y en un intento de no dejarse consumir por el sueño, vería a otro lado, específicamente a la puerta del salón. Pero se percataría que, ahí parado en la entrada, se encontraba un espión. Fernando se quedaría extrañado y algo confundido, no sabía quién era este Pokémon, pero sabía algo, este nunca lo había visto antes, y pensó que, él o ella, sería un nuevo profesor o algo por el estilo. Pero se daría una grata sorpresa al ver que el espión lo estaría mirando a él también. Esto lo incomodaría un poco porque no decía nada, ni siquiera pasaba dentro del salón, solo estaba ahí, observándolo. El ambiente se sentiría incómodo, solo siendo cortado por la explicación que daba el profesor de fondo, aunque se confundió mucho más al ver que el espión le estaba sonriendo. Pero antes de poder decirle algo al espión, este sería, nuevamente, sorprendido por su profesor, que había golpeado fuertemente el escritorio de Fernando. Sí, otra vez. ¿Qué habíamos dicho? Lo diría demasiado furioso. Lo siento, profesor, es que aquel Pokémon de la... No terminaría de decir su frase, ya que al indicar y mirar a dónde estaba parado aquel espión, ya no estaba. Pero si allí no había nadie, y se supone que le deba creer, no me haga perder más la paciencia de lo que puedo aguantar. Pero si digo la verdad, ahí estaba aún. Suficiente. Por favor, este es tu último llamado de atención, le estoy teniendo demasiada paciencia, desde luego, tu madre me habló sobre lo de tu padre. Estas palabras hicieron sentir demasiado mal a Fernando, dando un quejido de desagrado, antes de volver a colocar su cabeza en el escritorio, y cubrirse nuevamente con sus patas. Esto sería visto muy atentamente por el criquetune, que solo pudo sentir lástima por aquel Pokémon de tan solo 12 años. Mira, al menos pon atención a lo que digo, ¿te parece? Fernando alzaría levemente la cabeza y asentiría. Bien. Esa es la actitud. Como iba diciendo, es importante saber combatir estos tipos de problemas de estado, sobre todo en combates. Por esa razón, se inventaron los antídotos, antiparalizante, antiquemar, antihielo y por último, y no menos importantes, despertar. Todos estos fueron creados específicamente para la salud de todos los Pokémons, aunque en la actualidad, se los suele ver en combates deportivos, como una forma de equilibrar el combate, porque ciertos Pokémon solían utilizar estrategias demasiadas complicadas para ser superadas para alguien nuevo, sobre todo, sobre esos horribles movimientos, como tóxico, onda trueno o hipnosis, aunque esta última tiene su contraparte de tipo planta, la cual se llamaba
Así, ya me acordé, esporas, ese movimiento me llegó a complicar mucho en mi juventud, jaja, extraño esos días. Es una pena que usted, joven Fernando, le haya afectado también, eso me hace dar cuenta que usted no prestó atención en mi clase, cuando era necesario. Jaja, sí, es que en cambio, me atacaron por sorpresa y... Pero justo ahí, se daría cuenta de algo. Espere, como usted sabe, Pero se llevaría otra sorpresa al ver que el profesor ya no estaba, él había desaparecido repentinamente. Y en ese momento, vería como todo a su alrededor se oscurecía. ¿qué está pasando? Oh... Este repentinamente comenzó a caer, hasta perderse en la oscuridad del vacío. Se levantaría sobreexaltado del miedo, y algo asustado vería rápidamente a sus alrededores. ¿Qué? ¿En dónde estoy ahora? Mi cabeza, me duele, supongo que lo otro fue un sueño, pero esto sí parece real. Diría en su mente mientras observaba la zona, al parecer estaba en una especie de cueva, por la forma de las paredes, pero algo no cuadraba, el lugar parecía más cuadrado para una cueva, como si alguien, o algunos, lo hubieran construido hace mucho tiempo. Pero justo ahí, notaría que estaba amarrado en una especie de palo metálico, casi como un pilar. ¿Pero qué? Inmediatamente intentaría utilizar garra umbría para poder romper las ataduras, pero al momento de que lo iba a hacer, sentiría una fuerte descarga recorrer todo su cuerpo. Espera, ¿esto es parálisis? ¿Maldición en que me he metido? Este empezaría a forcejear, en un intento de desatar las ataduras, hasta empezó a morderlas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Aunque, de las sombras emergió alguien. Es inútil hacer eso, muchos lo han intentado antes, y nunca pudieron escapar. Este, al percatarse de la voz, alzaría su cabeza rápidamente en la dirección de esta, observando a una rosera de... ¿Y ahora, quién eres tú? Lo diría desconfiado el Lucario. Jejeje, lo siento, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Rosalina, lidero al culto Sunrise, en la antigua ciudad Fluxus. Es una pena que la gloria de esos tiempos hayan pasado, aunque te preguntarás por qué estás aquí. Simple, fuiste elegido como ofrenda para nuestro dios. Genial, otro grupo de Pokémon loco, creí que se habían extinguido, pero por lo que veo, no han. Como sea. Mira, estas cosas lo entiendo con solo verlo, sigues confundida porque extrañas el viejo mundo, y sí, yo también, pero creo que estar quitándole los corazones a los Pokémon es muy innecesario para nuestra situación actual, ¿no lo crees? ¿Vas a decir algo? ¿Oh? Se reiría, maniáticamente. ¿Qué? Oh, oye, ¿estás bien? Jaja, sí, solo que me hizo gracia lo que me dijiste, jeje, no te vamos a hacer ese tipo de sacrificio, no. Solo te vamos a mandar afuera, para que sientas un poco del sol en tu piel, jeje. ¿Qué? Espera, no entiendo, ¿por qué tú? No me digas que tu dios es... Oh, sí, lindura, lo adivinaste. El sol. Espera, ¿qué? Este bajaría un poco la cabeza. Esta Pokémon realmente ha de estar muy lunática para venerar al mismo fenómeno que destruyo todo y quito mucho a la vez. Jeje, de cualquier forma no importa, solo te quería hacer saber que no tienes mucho tiempo, muy pronto formarás parte de la armada de nuestro dios, y realmente si fuera tú, me alegraría mucho por ayudarlo en el control completo de este putrefacto mundo. Este, al escuchar esas palabras, intentaría atacar a la Pokémon, pero la parálisis, y el estar amarrado a aquel pilar, no lo permitiría. ¿Realmente crees que me alegraría por sufrir una dolorosa transformación, y perder todo lo que nos hace nosotros? Estás muy equivocada en eso, señorita, no voy a permitir que me hagas eso, voy a luchar tal como le prometí a mi madre, y sobreviviré. Tienes muchas agallas, cariño, pero de cualquier forma es una falsa esperanza. Muy pronto, todo acabará, para ti. Lo decía mientras se iba directamente hacia la parte oscura de la caverna, pero... Espera, ¿al menos me puedes decir dónde estoy? Bueno, tal vez te pueda cumplir ese último deseo, jeje.
Estamos en las catacumbas del viejo templo de Ciudad Fluxus, erigido hace 100 años atrás. Era realmente un hermoso templo para un falso dios. Es una pena que no supimos de eso en ese entonces, pero ahora que finalmente sabemos que el único dios que existe es el que provocó el mismo apocalipsis, pues será mejor que te arrepientas por tus pecados, jajaja. Dijo eso último, para darse media vuelta y finalmente entrar a la parte más oscura de las catacumbas, y desaparecer completamente de la vista de Fernando. Entonces estoy abajo de ese viejo templo. Por lo que vi, aquel edificio estaba en el centro de la ciudad, pero en el centro había un montón de esos monstruos. ¿Cómo es posible que me hayan llevado cargando hasta aquí? Es casi imposible. Esas cosas siempre atacan al mínimo sonido o al ver a alguien. Esto no tiene sentido. De cualquier manera, debería buscar una forma de salir de aquí, pero antes... Intentaría forcejear las sogas, pero no tendrían ningún efecto. Vaya, tardaría demasiado para tan solo desatarme. Para entonces, ellos ya estarían aquí, más que todo porque estoy seguro que esa Pokémon no está sola en este lugar. Mierda. Piensa, Fernando, piensa. Y sí, tan solo espero hasta que me saquen de aquí. Desde luego, si piensan en utilizarme como sacrificio para el sol, ellos tendrían que sacarme de aquí primero, aunque es muy arriesgado, pero no tengo de otra. Mi parálisis no me permite utilizar movimientos, sobre todo porque parece que este extraño pilar lo potencia aún más, y que estas cuerdas están muy ajustadas para poder desatarme, y que ni siquiera tenga mis cosas. También tendré que buscarlas cuando salga de aquí, pero aún así, no importa, voy a hacer esto, y lo haré, solo espero que salga bien. Resignado, el Pokémon se quedó a esperar, hasta que inicie la hora de su sacrificio. En cierta parte de las catacumbas, se podían ver a 4 Pokémons, algo pequeños, caminar entre los pasillos decorados con cráneos de diferentes Pokémons. Este pequeño grupo estaba conformado por un Budew, una Petilil, y 2 Cacneas que eran hermanos. Estos parecían estar hablando entre sí, de algo, mientras seguían caminando juntos. Oh, ¿entonces lo tomaste por sorpresa? Lo diría sorprendida. Jaja, sí, solo tuve que seguir las indicaciones de mi mami. Lo diría alegre la pequeña. ¿Y no tuviste miedo de que el extraño te atacara? Bueno, un poquito sí, pero mi mami dijo que si eso llegara a pasar, ella inmediatamente lo atacaría. Igualmente, iría acompañada con el resto del grupo, así que de cualquier forma estaría bien. Aunque eso provocaría que el plan fallara, pero por suerte eso no pasó, y pudimos atraparlo, jeje. Jeje, eso es bastante bueno, amiga. Jajajajaja. Se estarían riendo, las dos juntas. Sí que son ruidosas, ¿podrían avanzar un poco más rápido? No nos hables así, ¿no sabes que estás protegiendo a la hija de Nuestra Señora Mayor? Sí lo sé, pero estamos algo tardados en llegar a la ceremonia. Muy pronto van a iniciar el sacrificio al extraño. Ustedes dos solo andan conversando, mientras no apresuran el paso. Y sobre todo, nos perderemos el banquete, y yo realmente quiero llegar para comer ese delicioso trozo de carne de la armada de Dios. Jaja, Oliver, tú tan hambriento como siempre. Jeje, lo siento. Oliver, no te metas, ¿no ves que estaba a punto de dejarla en su sitio a esta Petilil cualquiera? ¿Cómo me dijiste, maldita bola con brazos? Estos dos, por el enojo, chocarían sus frentes, empezando a forcejear entre sí. Chicos, no se pelean ahora, nos estamos atrasando demasiado en llegar. Sí, luego nos perdemos de la comida. Oigan, ¿qué es todo ese alboroto? Lo diría un Carnivine, que se estaría acercando al grupito. ¿No saben que muy pronto va a empezar la ceremonia de sacrificio? Rápido, vengan conmigo, sobre todo usted, señorita Cleo, su madre la está esperando en la salida. Eso último lo diría a la Budew. Oh, sí, ya vamos enseguida. Y yo voy con ella. Bien, andando. Lo diría, mientras el pequeño grupo se recomponía, y seguía el camino que les indicaba aquel Carnivine, pero mientras las dos pequeñas ya estaban avanzando, y justo cuando los dos hermanos se dispondrían a avanzar también, el Carnivine se interpondría entre los dos hermanos Cacneas. Y con ustedes dos.
Inmediatamente al decir eso, los dos Katnea tragarían saliva. Su única misión era escoltar a la señorita Cleo a la ceremonia, no estar peleándose con su amiga. Estos se quedarían en silencio hasta que Oliver empezó. lo diría apuntando a su hermano. Oye, Suficiente. Como castigo, ustedes dos se quedarán aquí mismo, parados, hasta que termine la ceremonia, ¿entendieron? Sí, señor. Lo dirían al mismo tiempo, mientras hacían un saludo militar. Bien, eso espero. Lo dijo retirándose, y dejando a los dos Katnia solos. Bueno, al parecer, nos quedaremos aquí un buen rato. Ja, ja, ja. Reiría nerviosamente volteando a ver a su hermano, pero este ya no estaría. Hermano. ¿Dónde est? Pero este se detendría en seco, al ver atrás suyo, como su hermano se alejaba. Oye. ¿A dónde vas? Go. Pues, iba a la cocina a buscar comida, ya que gracias a cierto Pokémon, nos tendremos que quedar ahí parados toda la ceremonia. Oh sí, bueno, lo siento por eso. Lo diría apenado. No pasa nada hermano, pero quédate ahí, enseguida regreso. Está bien, te espero. Pero recuerda regresar rápido, no queremos que nuestro superior se entere que tú desobedeciste sus órdenes. Este asentiría, y inmediatamente, se iría de aquel pasillo, dejando completamente solo a su hermano. Bueno, ahora me toca esperarlo. Lo diría, mientras se apegaba a una pared. Aquel Pokémon se quedaría esperando a su hermano por 8 minutos, antes de que a él le diera hambre también. Tal vez si voy por una valla naranja, y regreso rápido, técnicamente no estaría haciendo nada malo. Y también tengo que ver que el glotón de mi hermano no se esté acabando toda la comida de la cocina. Decidido, se iría de ahí, pero antes marcaría la pared para así no olvidarse a dónde tenía que volver. Unos suaves y no tan ruidosos pasos, eran lo único que se podía escuchar en aquel pasillo. Este estaría siguiendo, y mirando las huellas que había dejado su hermano, aunque él ya conocía el camino a la cocina. Extrañamente el ambiente se sentía raro, como si algo lo observara a cada momento. El Katnia no entendía el sentimiento, ya que desde que nació, toda su vida se la ha pasado jugueteando, y pasando por estos pasillos, los conocía bastante bien para llegar a sentirse de esa manera. El extraño sentimiento que sentía el Katnia, provocó que empezara a sudar por lo nervioso que se sentía, provocando a su vez que aumentara la velocidad de sus pasos. Lo único que quería en esos momentos era llegar a donde estaba su hermano. Luego de estar caminando unos minutos más, que parecieron eternos, llegaría finalmente a la entrada de la cocina, pero notaría que la puerta estaba media abierta, y con algo de temor, entraría lentamente a la cocina. Extrañamente, el lugar estaba muy oscuro. Demasiado, pensaría el Katnia. Oliver, ¿estás ahí? Preguntaría algo temeroso, pero a su vez firme en su voz. Por unos instantes no hubo respuesta, hasta que... Hermano. ¿Eres tú? Ah, Oliver, no me asustes así, ¿y qué haces metido en toda esa oscuridad? Enciende al menos la luz. También, entiendo que te he hecho bromas antes, pero esta forma de vengarte no me gustó para nada. Lo siento. Pero hace mucho frío. ¿Eh? Hace frío. ¿Te encuentras bien, hermano? Se acercaría un poco más a la oscuridad, y por ende, más adentro de la habitación, notando la silueta de su hermano, pero no su cara, estando esta tapada por la oscuridad. Oye, no me asustes otra vez así. ¿Te pasó algo? Go solo. ¿Yo qué? Se acercaría mucho más a él. Tengo hambre. ¿En serio? Entiendo que seas glotón y todo eso, pero en serio, qué dramático eres. Repentinamente se cerraría la puerta detrás suyo, dejando completamente la habitación a oscuras. ¿Qué diablos? Diría demasiado asustado el Katnia. Ya suficiente con esa broma. Lo dijo mientras sentía como si estuviera siendo rodeado por algo, y unos sonidos raros se escuchaban por todo su alrededor. Y en ese instante de desesperación, se chocaría con algo, provocando que se cayera de espalda. Al levantarse, lo pudo ver.
vio el brazo de su hermano ahí mismo, en el suelo, había sido arrancado de su cuerpo, y horrorizado, intentó suplicar por su vida, pidió ayuda, pero nadie vino, y en ese instante lo vio, el que le había hablado no era su hermano, era otra cosa. Era uno de esos monstruos que habían sido confinados en las antiguas instalaciones de los SCP, era su final. Poco a poco, se estaría despertando Fernando. Al parecer, el Pokémon se había quedado dormido mientras esperaba a que, empezara su sacrificio. Todavía se le hacía raro pensar en eso como algo normal. Aún así, decidiría en no darle importancia a lo pensado, y se enfocaría en ver a dónde lo estaban llevando. Al parecer, lo estaban llevando sujeto a un tronco, que estaba puesto verticalmente en un carro de madera, esos que se utilizaban en el campo, que, por lo que veía, cada vez que intentaba utilizar un movimiento, la parálisis que todavía persistía, no le permitía. Esta cosa funciona igual a que el final de antes. Potencia de estado parálisis haciendo que sea 100% efectivo al intentar utilizar un ataque. Mierda, si tan solo pudiera. Intentaría zafarse de las cuerdas, pero su pata sería azotada por un látigo cepa. Esto le provocaría un leve dolor a Lucario. Será mejor que no lo intentes. De todos modos no tendrías oportunidad alguna de escapar, estás siendo llevado y vigilado por nosotros, ja. Sí, lo que él dijo. Igualmente, no podrás escapar, porque si antes estuviste completamente solo en aquella habitación, y aún así no lograste escapar, peor ahora, jaja. ¿Entonces me están llevando a la sala de sacrificio o algo así? Sí, no entiendo por qué lo preguntas, pero sí, ha llegado tu hora, Lucario. Juro, pero, antes de ser sacrificado ante su poderosísimo Dios, ¿me podrían responder cómo funciona esta cosa, que potencia la parálisis? No podemos responder a esa pregunta por desgracia. Oh vamos, no le podríamos decir eso al menos. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, yo creo que podríamos cumplirle esa última petición, ¿no lo crees? Que no, porque Vamos, no seas así, por lo menos por esta vez, de todas formas va a formar parte del ejército de Dios, ¿no lo crees? Esta se pondría a pensar un rato, antes de decir. Bien, pero solo por esta vez. Jaja sí, por esta vez. Mira, el funcionamiento de esta máquina es simple, utiliza un generador en miniatura que genera una poderosa descarga eléctrica, haciendo mejorar significativamente el estado parálisis, pero solo si está constantemente en contacto con este mismo, o sea, el tronco en que estás sujeto es lo que provoca que tu parálisis sea 100% efectiva y que no puedas realizar ningún ataque, es lo que sé. Oh gracias, por lo menos sé eso, jaja, aunque al final formaré parte del ejército de Dios. Mientras más rápido asimiles lo que te pasara, más fácil será para ti aceptar tu sacrificio. Bueno ya, suficiente de hablar, continuemos mejor. Los dos Pokémon tipo planta continuaron guiando el carrito en donde estaba sujeto Fernando, sin saber lo que estaba planeando este. Bien, entonces, si esto está siendo alimentado por un generador, supongo que... Bajaría su cabeza, buscando el generador, y lo vería, pero apenas, pero lo que notó, era unos cables que estaban conectados al tronco. Bien, si desconecto esto, tal vez podría debilitar la señal eléctrica del tronco, y así poder... Estiraría su pata derecha intentando llegar a los cables y desconectarlos, pero veía que no llegaba lo suficiente, hasta que... Oye, ¿qué haces? Oh, ¿qué? No. Solo me estoy rascando mi pierna. Lo diría, a la vez que fingía que se rascaba utilizando su pata derecha. Ya casi llegamos. Lo dijo el clon, mientras observaba delante suyo, una leve luz roja. Ya estamos, casi cerca. Fernando al ver la luz, se quedaría pálido. Si él no consigue escapar a tiempo, todo este viaje habrá sido en vano. Inmediatamente intentaría zafarse de las cuerdas que lo tenían atado en el tronco, intentó desesperadamente pero no lo logró. Supongo que ese fue un último esfuerzo inútil de otro Pokémon que sabe que va a ser sacrificado. Típico. ¿Por qué te resistes?
Si yo pensé que lo habías aceptado. Pero no tendría respuesta alguna del Lucario, este solo estaría viendo cómo poco a poco cruzaban la luz, finalmente revelando aquel templo, que alguna vez fue un gran símbolo para toda la ciudad Fluxus, pero ahora, lo único que quedaba, era un grupo de cultistas que alababa al sol como su dios, mientras perpetúan actos horrorosos creyendo que lo que hacen, está bien, sin darse cuenta, la gran influencia que tiene el sol sobre ellos.